amigos de La Langosta Literaria, de Me Gusta Leer MX. Mi nombre es Eduardo Flores, soy coordinador de redacción en Penguin Random House. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de No te equivoques, los redactores hablan. En esta ocasión vamos a hablar de una de las principales inquietudes a la hora de empezar a escribir un texto narrativo, que es cómo estructurar un buen argumento narrativo. Para esto voy a hacer la distinción entre tres categorías que usamos frecuentemente, que son el tema, el argumento y la trama. Si bien estas categorías solemos usarlas más para una especie de análisis literario, es decir, para procesos que vienen después de la lectura, ya que el libro se terminó, ya que el libro fue publicado, es importante que también los veamos como una especie de herramienta a la hora de empezar a planear el texto, porque nos pueden servir como una hoja de ruta para empezar a ver cuáles son los elementos que nos faltan dentro de nuestra historia. Entonces, el objetivo dentro de este video es que todos ustedes, los interesados en escribir, tengan una especie de guía para empezar a hacerlo. Entonces, lo primero de lo que les voy a hablar es del tema. Seguramente alguno de ustedes que haya terminado un texto, que ya haya terminado de escribir un cuento también, le ha pedido a uno de sus amigos que lo lea y les dice, oye, sería muy padre que lo leyeras, y esta persona les va a contestar, sí, ¿de qué se trata? Entonces, a veces la primera intención que tenemos al responder esto es decir, es un thriller, es una novela negra, es una novela de amor. Pero ahí en realidad, más que hablar del tema, estamos hablando del género. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el tema será la idea central de nuestro texto, el común denominador y la constante que aparecerá repetidamente en todas las acciones o en la mayoría de las acciones que veamos en la novela. Por lo general, este tema tendría que resumirse en, no sé, en una o dos frases, que sea muy sencillo, en una palabra, en dos, para que quede claro de una manera textual. Sin embargo, este tema a veces no tiene que ser tan evidente, e incluso no tendríamos por qué estarlo mencionando todo el tiempo. Habría que ser como muy cuidadosos a la manera de mostrarlo. Más bien habría que pensar que las acciones mostraran eso, más que nosotros evidenciarlo a partir de palabras o explicaciones. Entonces es un error también que nosotros como narradores a veces tengamos este tema de manera tan evidente, o que incluso sea tendencioso o incluso moralizante en algunas de las novelas. Entonces, el primer consejo para eso es que no hagamos menos al lector, que no lo menospreciemos para nada. El lector siempre va a encontrar todo lo que queramos ponerle o incluso más, ¿no? Cosas que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta que pusimos, el lector le va a dar ciertas interpretaciones. Entonces, también por eso habría que tener mucho cuidado, porque nosotros como autores tenemos la intención de escribir sobre un tema, pero a la vez vamos a tener subtemas dentro de la novela. Entonces, también es común que no todos los lectores coincidan en el tema de lo que trata la novela. Dependiendo de sus historias, dependiendo de sus vivencias, de sus contextos, ellos pondrán el foco en alguno de los temas que hay dentro de la novela. Y no está mal, cada quien le dará una perspectiva distinta a la novela. También es importante que pensemos que no todos los temas son originales. Ya es muy complicado que encontremos un tema original. La humanidad ha vivido miles y miles de años, entonces prácticamente todas las situaciones se han dado dentro de la humanidad y sería muy complicado que viéramos un tema distinto. Si bien ahora vivimos en un contexto diferente al de hace 500 años, muchas de las cosas que relatamos en las historias también pueden entrar en la caja del amor, del odio, de la venganza, que otras historias del pasado también tuvieron. Entonces hay que tener mucho cuidado y no quebrarnos la cabeza o pensar que tendría que ser un tema original sí o sí. Más bien ahí lo que habría que pensar, o en lo que tendríamos que poner atención, es en la manera en que se abordan estos temas. Se han abordado de distintas maneras temas como, no sé, la pobreza, la venganza, como les decía, los celos, pero a lo mejor hay una forma en la que no se ha encontrado, no se ha tratado, y ahí tendríamos la oportunidad de innovar. Entonces, más que quebrarnos la cabeza en encontrar un tema original, sería importante que encontráramos una forma de tratarlo. Lo segundo de lo que les quiero hablar es ya del argumento. Primero habría que diferenciarlo de la sinopsis, que es un texto con algunas similitudes, pero sobre todo habría que pensar que la sinopsis es un texto de marketing, un texto de venta, un texto que te va a dar una probadita de lo que viene. Este texto nunca te va a contar la esencia del libro. No te va a dar spoilers ni nada por el estilo, sino que más bien te va a poner en contexto de la situación de la que trata el libro y te va a tratar de dejar picado para que tú te enganches y quieras comprar el libro. En cambio, el argumento no tiene miramientos en contarte las cosas. El argumento te va a soltar todo. No importa si son spoilers, no importa si te quema algo, todo te lo va a decir. Porque la función del argumento es contarte toda la historia, todo lo que pasa, de una manera lineal, sin saltos narrativos. Te va a contar más o menos
cómo esta situación A llega a esta situación B. Entonces es todo el tránsito de esta otra. Nos va a mencionar a los personajes, por supuesto, y sobre todo nos va a mostrar cuál es el conflicto básico que hay dentro de la historia. A partir del argumento vamos a establecer distintas características de nuestro texto. Principalmente nos va a decir cuál es el tiempo y el espacio en el que se desarrolla nuestra historia, la ambientación, digamos. Entonces es dónde y cuándo van a suceder las acciones. Lo segundo será que vamos a conocer a los personajes, nos van a nombrar, si bien tal vez no va a ser tan detallado, no nos va a decir todo cómo piensan o todo su contexto, todo su pasado, sí nos va a mencionar quiénes son los personajes principales y un poco de su caracterización para que empezamos a entender la manera en que actúan. Otra cosa que también se va a mencionar dentro del argumento es la enumeración de las acciones principales dentro de la narración. Y también las motivaciones por las que pasan estas acciones. Entonces, básicamente tendremos dónde y cuándo pasan las cosas, quiénes hacen las cosas, qué hacen y sobre todo por qué hacen estas cosas, ¿vale? Ya que tengamos más o menos estructurado el argumento, nos va a servir o nos va a dar el paso para que ya estructuremos la trama. La trama será cómo se articulan los hechos que describimos en el argumento. Será una narración que resultará de que nosotros elijamos ciertas acciones para narrar, ¿no? Porque será una elección subjetiva. Nosotros vamos a elegir qué es lo importante para narrar dentro de la historia y cómo lo vamos a hacer. Entonces, para desarrollar todos estos elementos y por tanto construir la trama, habría que elegir primero al narrador. Habría que pensar qué tipo de narrador queremos y de esto dependerá también qué tanta información queramos darle al lector y cómo se la queremos dar. También de esto dependerá, no sé, el ritmo o la secuencia en la que se vayan dando las acciones. Por ejemplo, pensemos, si elegimos que sea un narrador omnisciente, es decir, un narrador que lo sepa todo, de repente podemos meter información sin justificar. O sea, podemos decir, bueno, el narrador lo sabe todo y de repente puede irnos dosificando cierta información y soltarla así de la nada, ¿no? En cambio, si elegimos que el narrador sea un testigo o uno de los protagonistas de la historia, será diferente, ¿no? No podemos sacarnos de la manga la información porque tiene que ser coherente la manera en que estamos narrando con las vivencias que tiene el narrador. Entonces, eso también es muy importante. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tener la trama es el orden en que se van a presentar los hechos y finalmente la relación que se establecerá entre ellos. Al elegir una trama, también vamos a elegir una especie de estructura. Podemos pensar que sean muchos capítulos cortos o tal vez pocos capítulos pero que sean más largos, ¿no? También podemos empezar por el final, en medio de la narración o hacerlo de manera cronológica, de manera lineal del inicio al fin. Ahí será elección de nosotros y dependiendo de la historia, cómo encadenamos estos hechos. Si queremos meter el pasado con el futuro, mezclarlos, ir y venir entre ellos, habrá muchas posibilidades. Lo importante es que nosotros sepamos cuál es la que mejor le conviene a nuestra historia. Y a partir de esto, pues ya que apliquemos los recursos literarios más adecuados para esto. Entonces, también es muy importante que si nuestro argumento está diciendo que hay muchos conflictos, si hay más conflictos, habrá que tener mucho cuidado para encajar la trama y las subtramas, porque digamos que tenemos una historia central, pero alrededor de estas habrá otras que le harán complementando. Entonces, todas estas subtramas habrá que también desarrollarlas y cerrarlas en la mayoría de estas para que tenga coherencia nuestro texto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque mientras más caminos abramos, será más difícil o al menos habrá que tener mucho más orden a la hora de cuestionarlos y darles coherencia para que sean todos una unidad dentro de la novela. El último consejo que les daría al respecto de la trama es que no hay un narrador o un orden, una estructura o una forma de narrar las historias mejor que otra. Siempre dependerá de las necesidades de cada historia. Entonces, es muy importante que ustedes vean cuál es su historia y qué es lo que más le conviene. Como les digo, no hay una mejor o peor, pero puede ser que de repente tengan un gran argumento y de repente escogieron una manera inadecuada de contarlo y entonces todo se vaya a la basura. Entonces hay que poner mucha atención en cómo contamos las historias, porque también puede ser que tengas un argumento muy malo, pero la manera en que lo cuentas sea fantástica. Entonces tengan mucho cuidado en esto. Ustedes se preguntarán qué iría primero en este orden, si tendría que ser así, y la verdad es que tampoco tendría que contarse o tendría que armarse estos elementos en el orden en el que yo se los conté.
porque también puede ser que ustedes tengan la intención de escribir o que les salga la intención de escribir a partir de una idea de argumento, pero todavía no tienen bien definido cuál es su tema. Y la trama pues saldrá después, o puede ser que hayan empezado pensando que les gustaría contar una historia salteada de tiempos o algo así, y ahí sea como la primera luz de la historia. Entonces, no hay una receta para que ustedes digan, primero tengo que tener el tema, luego el argumento y después la trama. Pueden empezar de la manera que ustedes quieran, porque también de repente pueden tener ya bien estructurado su argumento, incluso haber escrito un montón y no tener tan claro cuál es el tema, sino que al final, ya cuando lo vayan a leer, digan como, ah, bueno, lo que creo que más ahonda, o en lo que más ahonda mi relato es en este tema. Lo que sí les sugiero es que tengan muy consciente estas categorías para que cuando relean su novela, cuando relean su texto, traten como de tener identificado dónde tendrían que apuntar más. Por ejemplo, les digo que puede ser que no tengan muy claro cuál es el tema, pero ya a la hora de leerlo, de leer su texto, ven que se está inclinando hacia cierta situación. Entonces lo que habría que hacer ahí es llevarlo más, ¿no? O sea, no solo encaminarlo, sino hacer llegar a ese tema, ser más claros en ese sentido. Entonces, no hay una receta para esto. Muchas personas a veces se sientan a escribir ya con todas estas ideas estructuradas, ya con un tema muy definido, con un argumento bien definido y con su estructura bien definida, y solamente es empezar a basar información. Pero hay otras personas que prefieren hacerlo al revés, ¿no? Más bien yo me siento y lo que se me ocurra y voy ahí trazando hilos y tratando de acomodar las cosas conforme voy avanzando. Y también es válido, ninguna de las dos es mejor que la otra. Lo importante es que sí tengamos un orden y que al final releamos nuestros textos para tratar de darles los puntos finos. Entonces, por eso les recomiendo que piensen siempre en el tema, en el argumento y en la trama para, como categorías que les ayudarán a mapear y apuntalar sus historias. El último consejo que les doy es que más que tener un solo archivo, tengan una carpeta para escribir sus textos. Es decir, que ahí vayan acumulando más y más archivos. Es importante que tengan, por ejemplo, un archivo en el que van a hablar de todas las características de los personajes, en el que van a hablar del contexto, del ambiente. Hay que investigar un montón para que nuestra novela, nuestro texto no tenga incoherencias, no tenga contradicciones. Por ejemplo, si vamos a situar nuestra novela en una época específica de México, habría que investigar qué es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Qué coches había, qué tiendas había, qué parques había, dónde se va a mover nuestros personajes. Entonces todo esto habría que investigarlo e irlo anotando en archivos distintos para que al final vayamos nutriendo nuestra novela con esta información que vamos sacando. Al respecto, me gustaría también recomendarles unos libros. Si bien pues vale muchísimo la pena leer a este autor, se los voy a recomendar para que vean cómo escribía. Muchas veces cuando un autor muere, está siempre esta inquietud por tratar de abrir sus archivos para ver si no hay una novela inédita que valga la pena publicar. Pero también vale mucho la pena ver sus archivos porque vemos todas estas anotaciones y nos damos cuenta cuál era el orden que tenía o cuál era un poco su forma de escribir. Yo por eso quisiera recomendarles algunos libros de Roberto Bolaño, un autor que llegó al catálogo de Alfaguara hace pocos años y cuyas nuevas ediciones traen el plus de que tienen algunas fotos del archivo de Roberto Bolaño. Por ejemplo, tenemos Los Detectives Salvajes, que nos muestra algunas anotaciones que él tenía sobre los personajes, eh, distintas características de esto, y creo que algo que es muy bonito y que creo que les va a gustar a todas las personas que ya leyeron estas novelas, por ejemplo acá, son los dibujos originales de lo que habla a lo largo de la novela. Entonces, Los Detectives Salvajes. También tenemos, por ejemplo, Putas Asesinas, un libro de cuentos que, en mi opinión, trae uno de los cuentos de los mejores cuentos de Roberto Bolaño, que es El Ojo Silva. Aquí vemos distintas anotaciones sobre los libros, incluso algunos cuentos transcritos, o al menos o como él los escribía completos ahí a mano. La portada de la revista en la que se publicó justamente este libro, este cuento del que les hablo, del Ojo Cielo, las letras libres en la que salió. Entonces está bastante interesante ver esto. Por ejemplo, también tenemos 2666, en el que vienen distintas anotaciones de los personajes, de cómo va mapeando, de qué se une con qué. Entonces vale mucho la pena ver este tipo de anotaciones del autor para tratar de investigar cómo escribían. Vean, por ejemplo, aquí
cómo está tratando de unir los distintos escenarios. Tenemos también, por ejemplo, que es un inédito, A la intemperie, que es un libro en el que incluye distintos escritos, distintos textos que publicó en periódicos, algunas reseñas, incluso también algunos prólogos. Aquí sobre todo vamos a ver los recortes de esas publicaciones, las imágenes de esas publicaciones. Entonces todos estos libros vale mucho la pena tenerlos también como un elemento de curiosidad para conocer más al autor. Entonces les recomiendo mucho sobre todo que escriban, que para estructurar un buen argumento y una buena historia sobre todo es tratar de estar escribiendo, escribiendo y escribiendo. Y pues nada, les invito a que nos sigan viendo en estos videos de No te equivoques, los redactores hablan. Saludos.